Me imagino que todos nosotros hemos oído mucho y probablemente hemos asistido y participado de servicios que se hacen en la conocida Semana Santa. Y el énfasis usualmente está en la muerte, en la crucifixión de Jesús, y ya el domingo, como se llama el domingo de resurrección, en la resurrección de Jesús. Pero yo no estoy seguro de que hemos oído muchos sermones sobre la sepultura de Jesús, el entierro. Y tan glorioso es la muerte y la resurrección como lo es el entierro. Y yo espero que al considerar hoy el entierro de Jesús en el contexto de la cena del Señor, todos nosotros seamos estimulados a confiar en Dios y sus promesas, porque Él es fiel y Él reina. Hoy estamos en Isaías 53:9. Vamos a leer el versículo en nuestras versiones y voy a hacer referencia a otra versión durante el mensaje, pero voy a leerlo, Isaías 53:9, y luego vamos a orar. Dice aquí la palabra de Dios. Él está hablando de Jesús. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y escuchen la nueva la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra es clara y nosotros te necesitamos a ti para poder entenderla, pero también para poder exponerla con claridad. En mi deficiencia, insuficiencia y debilidad, ayúdame. Bendice a cada uno y permite que si alguno está hoy pasando por un viernes en su vida, tu gracia sea con esta persona y tú le bendigas para que espere el domingo. Que tú bendigas a tu siervo y a cada persona aquí, según tú le has traído, en el nombre de Jesús. Amén. Junior Roldán, un conocido narcotraficante ecuatoriano, fue sepultado el 18 de mayo del 2023 en Colombia. Pero llama la atención su entierro porque allí fue hecho sin la presencia de amigos y familiares. Solo estaba allí la persona que lo sepultaba. Por otro lado, Ludwig van Beethoven, un gran músico conocido por la mayoría, o si no todos los que estamos aquí, tuvo un sepelio celebrado el 29 de marzo de 1827 y se estima que unas 10,000 a 30,000 personas asistieron a su funeral. Sin embargo, ¿cuántas personas, dice la Biblia, asistieron al entierro de Jesús? Debe llamarnos la atención el hecho de que hasta donde la Biblia nos dice, el Rey de Reyes, Salvador del mundo, Dios con nosotros, fue sepultado y habían dos hombres que llevaron su cuerpo a la tumba y las mujeres miraban de lejos. Creo que debe llamarnos la atención, ¿verdad? Entre tantas cosas que no podemos entender en los tratos de Dios, es como para decir, Señor, ¿qué pasó? Ni uno solo de sus discípulos con los que había invertido su vida y ministerio estaba ahí. Pero qué bueno que la cruz no es el final. Porque en ese momento, aunque usted no lo vea en la declaración de las Escrituras, oiga ahora, como lo dice el pastor John MacArthur, el mismo Señor Jesucristo estaba dirigiendo cada detalle de su funeral. Muchas veces como pastor tengo que asistir a familias en sepultar a un pariente porque es natural que no tengan experiencia
Y uno le dice, mira, se hace esto así, se pone esto acá, se lee allá, y le da opciones para que ellos escojan. Y cada detalle usualmente es planificado. Pero en el caso del Señor Jesús no había eso, sino que de manera invisible el Espíritu de Jesús estaba dirigiendo cada detalle de su sepultura. ¿Y por qué nosotros lo sabemos? Bueno, porque se estaban cumpliendo las profecías. Lo que se había dicho de él se estaba llevando a cabo. Esto que leemos aquí específicamente en Isaías 53:9 es una profecía 700 años antes de que sucediera. Y con gran precisión el profeta dice aquí que él era inocente, sin embargo fue enterrado como un criminal y fue enterrado, sepultado y murió entre dos criminales crucificados. Pero también dice que fue puesto en la tumba de un hombre rico. Aquí hay mucho que hablar y les confieso que toda esta semana Dios sabe cómo mi corazón estaba cargado. Señor, guíame a traer de esta palabra algo que sea de aliento para nosotros hoy y ahora. Que no sea simplemente una exposición teológica, histórica, lo cual es valiosísima, pero sino cómo me sirve eso a mí en este momento ahora. ¿Cómo te sirve eso a ti en este momento ahora? Y es mi oración que Dios lo use así. Por lo tanto, quiero comenzar y exponer básicamente tres cosas en el pasaje. Una historia impresionante. O sea, el hecho en sí de que Jesús fuera sepultado, habiendo muerto como murió, pero que hubiese sido sepultado en la tumba de un hombre rico, eso es muy relevante por la manera en que lo mataron. En segundo lugar, aquí hay dos hombres involucrados en su sepelio, como les decía al principio, y finalmente un hecho trascendental, que es lo que vamos con lo que quiero cerrar. Antes de esto, déjenme decirles que la sepultura de Jesús era central y debe ser central en el mensaje del Evangelio. En Romanos 6, del 3 al 4, Pablo compara la sepultura de Jesús con nuestra vida, lo pone en el contexto del bautismo, pero dice aquí así: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, oigan bien, unidos a Cristo Jesús en el bautismo, cuando usted se bautiza, usted está testificando al mundo, yo tengo una unidad especial con Cristo Jesús? Unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Ahora escuche, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O sea que la muerte de Jesús en la cruz y su sepultura tienen que ver con nuestra vida ahora, para que vivamos ahora una vida nueva. Y eso nos da un peso de esperanza que yo espero que nos llevemos en el día de hoy en el corazón. Vamos a ver una historia impresionante. Como leí la Biblia de las Américas, dice: se dispuso con los impíos su sepultura. A pesar de que él no había hecho nada malo, no había engañado a nadie, cosa excepcional, porque dice Santiago que no hay quien no peque con su boca. Todos hemos pecado con nuestra boca. Mire, usted puede que no haya robado, amén. Puede que no haya matado, amén. Pero seguro ha hablado mentira. Y si dice que no, habló la primera. No hay escapatoria. En algún momento, en algún tiempo de su vida, usted ha hablado mentira, ha actuado con hipocresía, pero él no. Nunca hubo engaño en su boca, nunca actuó pecaminosamente, era total, absolutamente inocente. Sin embargo, sus opositores, los líderes judíos, los fariseos, querían matarlo, pero no solo matarlo, lo mataron, pero querían que fuera deshonrado aún al momento en que muriera y lo que se iba a hacer posteriormente con su cuerpo. La manera en que la familia trata el cuerpo de aquellos que mueren, de sus seres amados, habla mucho del afecto y la honra, y también incluso habla mucho de el respeto que se tenía hacia esa persona. Eso lo digo y quiero darle una nota aquí con mucho cuidado y respeto. Eso, a veces las funerarias aprovechan eso y le venden la caja más cara y la familia dice: sí, lo mejor. Y en ese momento la gente está dispuesta a invertir lo que sea. Pero aquellos hombres querían que Jesús fuera deshonrado. Ellos querían que el Señor Jesucristo
fuera desborrado. Ellos querían que la memoria de él fuera de humillación total, ya que lo habían llevado a la cruz. Ellos querían humillarlo después de la muerte todavía. Es como, ya lo matamos, ahora ¿qué vamos a hacer con ese cuerpo? Vamos a tratar de profanarlo. Vamos a tratar de darle la suerte de los criminales que mueren como él. ¿Y saben en qué consistía? En primer lugar, los romanos los dejaban colgados en la cruz para que el cuerpo se descompusiera en la cruz. Y encima de eso venían aves y comían del cuerpo mientras estaba allí. Y después que el cuerpo estaba totalmente descompuesto, podía venir la familia y podía pedir el cuerpo para entonces sepultarlo. Y muchas veces eran sepultados con todo y cruz en una tumba, en una fosa común. Ahora los judíos a veces, como estos hombres, ellos querían bajarlo o procurar que se bajara el viernes rápido para no tener que hacerlo al otro día o que nadie viniera al otro día. Pero realmente la intención de estos hombres era deshonrarlo aún después de muerto. El odio era tan grande y el plan del diablo era tan grande que era llevarlo hasta la más baja humillación. En aquel tiempo habían varios tipos de tumba. Estaban las tumbas sencillas, las familias como la de Jesús, que no tenían muchos recursos, cavaban en tierra y ahí tiraban a su pariente. Y eso es probablemente lo que la familia de Jesús hubiera hecho. Pero resulta que ninguno de su familia y ninguno de sus discípulos fue a pedir el cuerpo. Por lo tanto, era probable que los romanos dispusieran de su cuerpo. También en otros que tenían más poder habían tumbas familiares. Las familias ricas, como ustedes pueden ir a los cementerios nuestros ahí, de estos, ya me olvidó, iba a decir paredón, pero no. Panteón, gracias. Casi un paredón, pero el panteón familiar, y ahí está bien adornado. Y usted se da cuenta del poder económico de las familias según el tipo de panteón que tienen. También habían osarios. Una vez descompuesto el cuerpo, se recogían los huesos, se colocaba en una caja de piedra llamada osario y podían ser lisos, decorados, pero eso era otra opción. Pero también había una más, y era una persona de dinero. En una roca excavaban y hacían un sepulcro especial. Había que tener mucho dinero para eso. Solo los reyes, la gente de poder lo hacía. Y en una de esas fue que metieron a nuestro Salvador. Vayan oyendo con cuidado. Estos impíos piensan humillarlo, que se lo coman las aves, que se pudra allá arriba en la cruz, cualquier cosa. Pero Dios había ordenado que fuera sepultado con los ricos, como un rey. Yo creo que tiene que llamarnos la atención el contraste. Permítanme darles un poco de contexto histórico. Cuando esta profecía se cumple, Marcos capítulo 15, del 33 al 34, lo leo. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Los evangelios presentan la muerte de Jesús alrededor de las 3 de la tarde y cada uno da una nota particular. Cuando lo ponemos todo podemos ver el cuadro completo. Juan 19 dice esto, permítame leérselo también. Era el día de la preparación. ¿Qué significa esto? Los judíos el viernes se preparaban porque el sábado era el día de reposo. De manera que aquí Juan lo ubica el día de la preparación. Y los líderes judíos, oigan, no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso. Y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. En primer lugar, estos hombres llenos de hipocresía y de maldad, el día de reposo no debían cargar nada. Y ni siquiera ese cuerpo queremos que esté cargando ahí arriba. Así de ridículo es el hombre que es un fanático, aquel que anda solamente detrás de una ley. Y aquí ellos no querían eso. Ellos simplemente dijeron, vamos a ver cómo se baja. Además, la semana de la Pascua. Y recuerden que la semana de la Pascua era cuando ellos sacrificaban un cordero. Y este Jesús
fue asesinado por ellos en la semana de la Pascua, sin saber ellos que estaban cumpliendo la profecía de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. ¿Por qué? Porque cuando estaban crucificados, una de las cosas que mataba a los crucificados no era el dolor, ni siquiera era el desangrado, era la asfixia. Porque así colgados no podían respirar. Entonces con los pies se ayudaban y ahí volvían y bajaban. Pero si les rompían las piernas, ellos no podían levantarse y se asfixiaban más rápido. Entonces, como ellos querían terminar esto rápido, le pidieron permiso, vamos a partirle las piernas. Y allí los romanos, que eran asesinos expertos, venían, me imagino, con una mandarria o algo, le daban allí, les rompían la rodilla, la pierna, y no podía levantarse encima del dolor en que estaba. Así, oigan ahora, esto es Juan escribiendo. Podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Oigan ahora. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. ¿Saben por qué ya estaba muerto? Porque la muerte del Señor Jesucristo no se la quitaba nadie. Él dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y Dios había establecido cuándo iba a morir y además había asegurado, ningún hueso de él sería quebrantado. Ustedes ven todas las profecías que se están cumpliendo. Bendito sea nuestro Salvador. Él murió en el momento en que él había determinado morir, no cuando ellos dijeran. Sigo leyendo. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. ¿Por qué? Porque el hombre parece muerto y una de aquellas teorías que dicen que Jesucristo no murió en la cruz, dicen, él se desmayó. Bueno, pues el soldado quizás dijo, bueno, quién sabe si está muerto o no. Había una manera de probarlo. Vamos a traspasarle el costado. Y de inmediato salió sangre y agua, lo que indica que ahí había ya un cadáver. Sigo leyendo lo que dice Juan. Por favor, escuchen bien. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. En otras palabras, Juan estaba al pie de la cruz y él dice, eso lo vi yo, no me lo dijo nadie. Un testigo ocular. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Termina Juan así el paréntesis. Oigan ahora. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dice, ni uno de sus huesos será quebrado, Éxodo 12:46, y mirarán al que atravesaron, Zacarías 12:10. En otras palabras, hermanos míos, nada en la crucifixión fue accidental u obra de la maldad humana. Todo fue planificado por Dios según sus profecías. Y eso tiene que, mira, al más incrédulo, esto tiene que callarle la boca y decir, espera un momento, espera. Puede que yo no crea esto, pero aquí hay algo que amerita la atención y sobriedad. Porque es imposible que en una escena caótica como esta estén pendientes los romanos que no creían o los judíos que tampoco creían. Bueno, hay que cumplir la escritura. Olvídese de eso. ¿Por qué? Miren, porque Dios soberanamente va gobernando y haciendo su voluntad. Y cuando los hombres hacen lo que hacen, ellos sin saberlo están cumpliendo lo que Dios ordenó y son responsables de lo que hacen. Pastor, yo no lo entiendo, yo tampoco. Pero yo lo creo porque la palabra de Dios lo enseña. ¿O usted entiende cómo es que un bebé se forma en el vientre de una madre? Bueno, dice la ciencia que se une aquí y allá. Sí, pero ¿cómo es que salen con la misma nariz del papá o la mamá? ¿Cómo es que salen tan parecidos? ¿Cómo es posible que si muere alguien le examinan el ADN y dice, este es fulano de tal lugar? Y saben si era hombre, mujer y de dónde venía. Yo no entiendo eso, pero yo lo creo porque es verdad. En conclusión, quede claro, Jesús murió en la cruz.
Y ese día era un día en que, al parecer, todas las esperanzas se acababan. Todo su ministerio se acabó. Lo desafiaron. Él dijo que salvaría a otro. ¿Por qué no se salva al mismo? Ahí está llamando a Elías. Tú eres el Cristo. Se burlaron de él. Y en este momento, hermanos, se murió Jesús. Los discípulos escondidos. Se murió. Jesús murió. Murió. Habiendo muerto el Señor Jesús, ¿qué se podía hacer? Ahí estaba su cuerpo. Según los romanos podían dejarlo, los judíos no querían. Pero ahora entran dos hombres en escena sobre los cuales quiero llamar su atención. Preste atención, por favor. Dice, fue enterrado como un criminal, esa era la intención, pero fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y este hombre es José de Arimatea. Yo les he dicho a ustedes que durante muchos años yo luché con el nombre que papá y mamá me pusieron, José García. Porque es más común que el arroz blanco. Eso es tremendo, hay de todo José García. Pero cuando yo comencé a ver la incidencia de los José en las escrituras, me siento orgulloso de mi nombre. Feliz José. El Señor Jesucristo vino a este mundo bajo un hombre llamado José, casado con María. Y es despedido de este mundo por la tumba, o en la tumba de un hombre llamado José. Dios ordena todo maravillosamente. José el que añade. Este hombre aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se le describe como un hombre rico y miembro del Sanedrín, que era el consejo judío. Ahora, ¿qué hay de particular con la vida de José de Arimatea? Bueno, tienen que imaginarse el contexto. Pilato acaba de ordenar la muerte de Jesús y de hecho Jesús ha muerto. Jesús ya está colgado en la cruz. No hay dudas de que ese hombre que decía ser el Mesías, el Salvador del mundo, está muerto. Y dice la Escritura que él, José de Arimatea, era un hombre que había creído, pero esperaba también la venida del reino de Dios. Juan y Mateo dicen que se había convertido en un discípulo. De alguna manera José de Arimatea llegó a creer, a oír de Jesús, y el Espíritu Santo cambió lo que él había oído en una fe verdadera. Pero oigan algo que dice Juan 19:38, presten atención. Más tarde, José de Arimatea, quien Lucas dice que era bueno y justo, quien había sido un discípulo secreto de Jesús. Él era un discípulo secreto de la secreta. Nadie sabía. Y oigan que la Biblia dice por qué. Un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos. Él era un líder allá adentro. Y le importaba su posición, su reputación. A él le importaba mantener lo que tenía, los privilegios, la influencia. Pero él, dice aquí Juan, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió el permiso y fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Vamos a hacer un paréntesis. Oiga, hay momentos en la vida de una nación donde la cosa está caliente. En mi país dicen el horno no está para galletitas. Eso quiere decir que aquí hay problemas serios. Acaban de matar a Jesús. Pilato tiene un conflicto grande porque él sabía que ese hombre era inocente. Sin embargo, lo tuvo que ordenar a matar por presión de los judíos. Y estando Pilato allí, habiendo acabado de morir Jesús, este hombre dijo, yo tengo que dar un paso de fe. Antes tenía miedo, pero ese miedo se acabó. Yo sé que murió, pero yo sé que Él es el Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que habló con la gente y le dijo, díganle a Pilato que quiero hablar con él. Y tenía que ser un hombre influyente. El rico muchas veces tiene su manera. Y allí Pilato lo recibió. Y le dijo, dame el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que él fue y bajó el cuerpo de Jesús. Y específicamente Marcos 15, 43 al 47 nos dice que habiéndose confirmado que Jesús había muerto, porque fue un oficial, Pilato, cuando José fue a pedirle el cuerpo, Pilato dijo, pero ya se murió. Y tuvo que ir un oficial a confirmárselo, sí, él está muerto. Entonces le dio el cuerpo a José de Arimatea. Y escuchen cómo lo pone Marcos. José,
compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Oigan lo que hizo este hombre rico. Fue donde Pilato y le dijo: dame el cuerpo. Pilato se lo concedió. Compró una tela de lino fino, larga, de lino, lienzo de lino, largo, debió costar un dinero. Y él fue probablemente con algunos sirvientes: bájenme ese cuerpo. Bajaron el cuerpo, quizás, gloria a Dios, lo levantó, lo vio sucio de sangre, dijo: vamos a dar una lavadita aquí al cuerpo de este hombre. Y ahí mismo lo envolvió en un lienzo de lino y se lo llevó para sepultarlo. Ustedes saben todo lo que él estaba arriesgando, ese hombre que había tenido miedo antes. Les voy a decir algunas cosas. En primer lugar, su reputación ya estaba en juego. Porque antes, por miedo a los judíos, él no profesaba su fe en público. Imagínense cuando se diga entre todos ellos: no, él fue a quitar el cuerpo y gastó un dinero comprando. Imagínense la reputación de él. Pero eso no era todo. Además de eso, eso le podía costar incluso muchas cosas que él disfrutaba, que no iba a poder disfrutar en sus relaciones. Sus actuales amigos le iban a sacar el cuerpo. La gente que él tenía como relacionados probablemente no se iban a relacionar más con él. Además de eso, esto podía ser un riesgo financiero para él. Y aquel que tocaba un cuerpo muerto, decía la ley, tenía que durar 7 días apartado. De manera que esto le costó mucho. Pero algo pasó en la mente de este hombre que dijo: este es el Salvador y este es mi rey, y yo le voy a dar una sepultura de rey. En mi sepelio, mi tumba nueva. En conclusión, hermanos, él fue y dio el paso y pidió el cuerpo. Pero aquí entra otro hombre, Nicodemo. La palabra de Dios nos dice en Juan 19 lo siguiente: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor de los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y eso es porque él no quería que lo vieran. Llevó consigo unos 33 kilos, como 100 libras de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y áloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino, y de allí lo llevaron a una tumba nueva cerca del huerto donde había sido crucificado Jesús. Hermanos, cuando usted ve a Nicodemo aquí, usted dice: oh, ya yo sé, ese era el discípulo que hablaba mucho y que sacó la espada cuando fueron a arrestar a Jesús. ¿Se acuerdan quién fue ese discípulo? Pedro. Pedro se tiraba y después averiguaba. No, usted fue Nicodemo, que fue a Jesús de noche. Y en esa conversación el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, escúchame bien, te es necesario nacer de nuevo. Y le dijo: el Hijo del Hombre será levantado como aquella serpiente fue levantada en el desierto. Y ahí los hombres mirarán a él y creerán. Y él fue el que oyó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo eso el Espíritu Santo aplicó al corazón y a la mente de Nicodemo. Y probablemente al ver al Señor Jesucristo crucificado dijo: este es el Salvador del mundo. Ya yo no tengo miedo, por lo tanto, ahora es mi oportunidad de honrarlo. Aunque esté muerto, yo sigo creyendo en él. Y eso fue maravilloso. Efectivamente, los dos fueron. Y hay algo aquí más. Dice: había mujeres que vieron dónde lo colocaban el cuerpo de Jesús. Marcos dice eso. María Magdalena, María la madre de Jesús, vieron dónde ponían el cuerpo. Y yo quiero que ustedes entiendan que en medio de todo esto, estas mujeres no podían saber que José y Nicodemo se habían convertido. Sencillamente ellas no podían quizás entender lo que estaba pasando. Porque ninguno de ellos estaba ahí para tomar el cuerpo, ninguno de ellos estaba ahí para sepultarlo dignamente. Entonces, cuando ellas vieron esto, quedaron sorprendidas, y probablemente ellos no recordaron la profecía de Isaías 53:9 que estamos viendo ahora. Por lo tanto, hermanos, ustedes tienen una idea de todo lo que tuvo que suceder para que José de Arimatea sepultara a Jesús en ese lugar y la profecía de Isaías 53:9 se estuviera cumpliendo. O sea, esto no podía ser menos que la obra de Dios, que ordenó todas las cosas. Ordenó la hora en que iba a morir.
ordenó la manera en que sería traicionado, 30 monedas de plata. Ordenó la manera en que él iba a hablar desde la cruz, tengo sed, que sería traspasado, que ningún hueso sería quebrantado, que sería descendido de allá y en lugar de ser sepultado con los impíos, sería sepultado con los ricos. José compró y preparó esa tumba, nunca jamás pensando que ahí iba a ir a sepultar el cuerpo del Salvador del mundo que resucitaría al tercer día. Aquí hay demasiada información y demasiada coincidencia y demasiado cosas alineadas para no creer que Dios estaba ordenándolo todo. Pero esto nos lleva a un hecho glorioso. ¿Cuál? Que detrás de todo esto, Jesús sería sepultado como un rey. Eso fue todo. Dios el Padre le compró el mejor ataúd que había en toda la funeraria y lo puso en la mejor tumba que había para honrar a su único hijo amado. Y esto nos lleva a entender una sola cosa, hermanos, que nuestro Dios controla todas las cosas. Y para nuestro Dios no hay ninguna cosa que esté fuera de su alcance. Aún la maldad de los fariseos, aún la maldad de los líderes judíos religiosos, del sumo sacerdote, aún la crueldad de los romanos, aún la traición de Judas. Nuestro Dios controla todo para llevar a cabo su buen propósito. Y por eso Romanos 8:28 nos dice: mas sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque Él controla todo. Debemos entonces admirar al Señor por su gran humildad. Siendo Rey de Reyes, Él se expuso a un entierro como un criminal, aunque tenía su plan de que fuera sepultado con los ricos. Hermanos, nosotros tenemos que dejar que Dios también termine la obra que ha comenzado en nosotros. Oigan bien, Él humilla para después exaltar. Él quita para después dar. Esa es la manera de Dios. Debemos aprender también aquí del hecho de que Jesús, Él es el Rey. Y Él no ha dejado de ser Rey cuando estaba colgado en la cruz. Él seguía siendo el Rey que ponía su vida en rescate por muchos. Él seguía siendo el Rey que daba su vida para que el pecador que creyera en Él fuera restaurado, fuera salvado de toda su maldad. Él sigue reinando. Y es nuestro deber, hermanos, postrarnos a este que realmente murió y aquel que se levantó de entre los muertos. Mis amados hermanos, esta es la verdad. Y si alguien aquí no ha creído en Jesucristo, déjame decirte algo. Amigo mío, ¿qué más pruebas necesitas tú? ¿Qué más pruebas necesitas tú para humillarte delante de Dios? ¿Qué más pruebas necesitas tú para decirle: Señor, ten misericordia de mí y perdona todos mis pecados? Tú eres el Salvador del mundo. Y mira, no importa cómo se vea tu situación, la del Señor Jesús no se veía bien, pero Dios la cambió para bien. Él dijo al morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él vivió en las manos del Padre. Ponte en las manos de Dios. Confiesa tu pecado ahora donde estás y pídele perdón por tus pecados, porque este es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único Salvador, el único que murió para redimir al pueblo suyo de sus pecados. El único que murió, fue sepultado, pero que también resucitó. Ríndete a Él ahora. Señor, perdona mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Por eso Él murió y por eso fue crucificado. Quisiera terminar leyéndole un poema. Sean pacientes. Sadrach, Mesach, Lodrich se llamó este siervo de Dios. Nació en el 1913 y murió en el 2000. Pero oigan con atención. Es viernes. Jesús está orando. Pedro durmiendo. Judas traicionando. Pero el domingo ya viene. Es viernes. Pilatos está en problemas. El consejo está conspirando. La multitud está difamando. Ellos ni siquiera saben que el domingo viene. Es viernes. Los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor. María está llorando.
Pedro está negando, pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes, los soldados romanos golpean a mi Jesús, lo visten de púrpura, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes, miren a Jesús caminando al Calvario, su sangre se derrama, su cuerpo y su espíritu está acongojado. Pero mira, solo es viernes, ya el domingo viene. Es viernes, el mundo está ganando, la gente pecando, el diablo se está burlando. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador a la cruz. Ellos clavan los pies de mi Salvador a la cruz y luego lo levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, ya el domingo viene. Es viernes, él cuelga de la cruz, sintiéndose abandonado por su padre, dejándolo solo y muriendo. ¿Que nadie puede salvarlo? Es viernes, pero el domingo ya viene. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu. Es viernes, toda esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás cree que ha vencido. Es viernes, en la tumba lo pusieron, los romanos lo sepultaron, con una piedra lo cerraron, pero es viernes y solamente viernes. El domingo viene y el domingo vino y Jesucristo resucitó. Gloria a Dios. Ahora, de manera muy personal, es posible que tú estés pasando por un viernes ahora en tu vida. Puede que tu vida ahora mismo es el viernes, cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Cuando tú no sabes cómo es posible esto. Los discípulos decían, ¿cómo es posible que mataron al Salvador? ¿Cómo es posible que Judas lo traicionó y ya se ahorcó? ¿Cómo es posible que el diablo esté triunfando? La maldad está ganando. El justo está pereciendo. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo lo que tú estás haciendo, Dios. Eso es el viernes. Espera el domingo. Espera el domingo. Espera el domingo. Todos nosotros veremos el domingo si estamos en Cristo. Si nos humillamos a los pies de Él, el domingo va a llegar. Y ese día nos vamos a levantar en gloriosa victoria. Ese día vamos a ver lo que no veíamos y vamos a entender lo que no entendíamos. La historia de las Escrituras ha puesto a los hombres, todos los hijos de Dios, en un viernes. José, el hijo de Jacob, pasó un viernes largo hasta que Dios lo llevó allá a Egipto y llegó a ser el segundo en el mando. Moisés pasó por un viernes, tuvo que huir, tuvo que esconderse. Jacob pasó por un viernes, tuvo que salir de su casa también, abandonar su familia durante un buen tiempo y pasar mucho trabajo. Job pasó por un viernes, perdió sus 10 hijos, perdió todos sus bienes y su salud. David pasó por un viernes huyendo mientras Saúl lo perseguía. La Biblia está llena de viernes y todos los apóstoles ese viernes habían abandonado al Señor. Todos ellos. ¿Has abandonado al Señor en estos días? ¿Te has descuidado? ¿Has puesto tu corazón donde no debería? ¿Te estás deleitando o viendo cosas que no deberías? Humíllate delante de Él. Esos apóstoles que lo abandonaron, Pedro les dijo, vengan, vamos a pescar. Y allá se apareció el Señor. Pasaron la noche entera sin pescar. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un plan mejor y los frustró. Y siendo expertos pescadores, ni un solo pez en toda la noche. Imagínense la vergüenza. A veces Dios nos avergüenza para cerrarnos una puerta y abrirnos otra. Y cuando ellos no podían, entonces le dijo, mira, tienen la red a la derecha. Y sacaron tantos peces que Pedro se olvidó de los peces, se tiró al agua y llegó a la orilla. Y allí, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, en lugar de amonestarles por abandonar el ministerio, les tenía un desayuno. Qué bueno es nuestro Salvador. Así recibe los pecadores. Así recibe los pecadores.
Señor, yo no merezco. Y Pedro estaba tan avergonzado que Juan venía ahí calladito y le dijo, Señor, y este dice, no, no te metes en eso, déjalo tranquilo. Y ahí estaba Pedro, mire, avergonzado. El Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. No le dijo, te amo. Entonces, mira, a pesar de que me negaste con maldición, yo te amo, yo te quiero restaurar, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que te quiero, Señor. Pastorea mis ovejas, porque Él se deleita en usar vasos quebrantados y vidas que no sirven para este mundo, para que la gloria sea solamente de Él. Señor, Él le dice, Pedro, entonces tú me quieres. Ya no se atrevió a responder. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Pedro, pastorea mis ovejas. Si has estado en un viernes espiritual oscuro, desalentado, lejos, humíllate delante del Salvador. Pídele, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y dame fe para esperar el domingo y ver el domingo. Padre Celestial, aquí hay personas que no te conocen. Y yo te ruego por ellos en esta hora. Aquí hay personas que están ahora delante de la cruz o en la tumba fría, sin esperanza, sin Dios y sin Cristo en este mundo. Oh Señor, sácalos de ahí, sácalos de la muerte y muéstrales la vida de la resurrección. Muéstrale esperanza que hay en Jesucristo. Y que así sea con cada uno, Señor. Te suplicamos esto mientras nos preparamos para comer la cena del Señor. Mientras preparamos nuestro corazón para decir, yo me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y también en su vida y su resurrección. Oh Señor, prepara nuestros corazones. Y esto te lo suplicamos mirándote a ti solamente, descansando solamente en ti en el nombre de Jesús.